ahí va, sí. Ahora sí. Listo. Ahora sí, ya estamos, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca. La definición creo que ahora sí ya tienen todos bien claro, ¿no? Define insuficiencia cardíaca como el estado fisiopatológico y clínico, porque puede ser un síndrome también, en el cual el corazón es incapaz de aportar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos, y si logra es a desmedro de elevar la presión telediastólica, que es la que va a sucumbir a nuestro pobre corazoncito, ¿no? Es una condición en que el daño estructural difuso de las miofibrillas o sobrecarga hemodinámica provoca la disminución de la fuerza contráctil del corazón y en la disminución de la fracción de expulsión. Esto hace que se disminuya también la fracción de expulsión, con o sin disminución del gasto cardíaco, ¿no? El daño a miofibrillas pueden ser por isquemia, miocarditis. La sobrecarga hemodinámica puede estar ocasionada por estenosis aórtica, crisis hipertensiva, insuficiencia aórtica, conducto arterioso persistente, es decir, todos los demás tipos de, de enfermedad que nosotros podemos encontrar en el corazón, ¿no? Su epidemiología, la fracción de eyección es el marcador pronóstico más importante. La mortalidad al año del 50% en aquellos con clase MIJA 4. Es muy importante la mortalidad con insuficiencia cardíaca. Etiología. Considera el extremo final común de muchas de las enfermedades más prevalentes, como son la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes y las valvulopatías, ¿no? Se considera entonces el evento final de todas estas enfermedades, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que las coronariopatías, la hipertensión, la miocardiopatía dilatada, ¿no? La cardiopatía valvular, las anginas, las infecciones, las enfermedades infiltrativas, todas ellas van a ser capaces de disminuir la bomba y uso de mecanismos de compensador que tiene el corazón. Esto va a hacer que nosotros mediante una prevención podemos enlentecer este paso, ¿no? Este paso para que estos mecanismos de compensación no sean deleterios al final, ¿no? Pero finalmente la evolución es larga y gradual, que básicamente termina siempre en un cuadro de mortalidad. Mecanismos de compensación a largo plazo tenemos mecanismos de Fran estable, activación de los sistemas neuromorales. A corto plazo tenemos la remodelación cardíaca, principalmente los ventrículos. Se trata de compensación de sobrecarga dinámica o por medio de hipertrofia, ¿no? Entonces, sobrecarga dinámica o hipertrofia. Esos son los a corto plazo. Entonces vamos a ir sobre la sobrecarga de presión. La sobrecarga de presión aumenta la presión sistólica a la pared, aumenta de la tensión sistólica de la pared, ¿sí? Hay adición paralela de miofibrillas, empieza a haber más miofibrillas, empieza a producirse más, por eso es hipertrofia, y por eso hay un engrosamiento parietal y produce una hipertrófica concéntrica. Es decir, todo alrededor del corazón, de la cavidad donde está este tipo de sobrecarga de presión, va a ser igualitaria la hipertrofia, por eso se llama concéntrica. No es en un solo lado. Cuando es en un solo lado ya puede ser excéntrica o asimétrica, ¿no? Esta también es conocida como simétrica, ¿no? Hipertrofia simétrica. Bien. Ahora, cuando hay sobrecarga de volumen, ya también aumenta la presión diastólica, ¿sí? Al aumentar la presión diastólica, aumenta la tensión diastólica de la pared, es decir, su capacidad de relajarse. Eso se llama luciotropismo. La última, que es propiedad que se ha encontrado del corazoncito, ¿no? Entonces, eso es lo que va a alterar. Adición nuevamente de otros sarcómeros para poder, de esa manera hay aumento de la cavidad, tamaño de la cavidad, pero es dilatado, ¿no? Y existe una hipertrofia excéntrica, ¿no? Es decir, miren ustedes, va a haber un aumento de las miofibrillas, pero no van a hacer una hipertrofia concéntrica como es la otra de presión, ¿no?
esta es de volumen. Por tanto, para dilatar también tiene que aumentar sarcómeras. Y por esa razón hay un tipo de hipertrofia que es excéntrica. ¿Sí? Muy bien. Revisamos un poco la ley de Franz Darling. Dice propiedad del corazón de contraerse en forma proporcional a su llenado. Eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? Es decir, mayor llenado, mayor volumen de eyección. Entonces, por esta razón se cumple esta ley en la parte de contracción de las miofibrillas, ¿sí? Y aparece entonces la precarga y la poscarga. Son dos términos importantes que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta. La precarga o volumen telediastólico del ventrículo es el volumen que se queda al final de la diástole y hace una presión. Y a esa presión se le conoce como el nombre de presión telediastólica. Esta es la que va a alterar en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando ya no puede la precarga, entonces utiliza ese modo de alteración que tiene el corazoncito para poder suplir la necesidad, logra, pero está empezando a aumentar el volumen telediastólico y por tanto la presión telediastólica. ¿Sí? La poscarga. La poscarga es la tensión de la pared ventricular durante la sístole. De otro modo sería la fuerza con la que el corazón en su ventrículo izquierdo-derecho ejerce para sobrepasar la presión en la aorta o en la pulmonar. Entonces, esa es la poscarga, ¿sí? Muy bien. Y las propiedades del corazoncito, ¿no? Entonces, aquí está, como ha dicho, que es Alberto, ¿no? Vagnotropismo, cronotropismo, homotropismo, ionotropismo y el luciotropismo, que es la relajación, ¿no? Que es la relajación que nosotros conocemos. Bien, entonces, vamos a ver cómo es el gasto cardíaco. La fracción de eyección, ¿no? Está cumpliendo funciones para poder llevar el volumen de sangre fuera del corazón. Y es entonces la fracción de eyección, es el porcentaje de sangre que sale justo del ventrículo izquierdo y bombea antes de la contracción, ¿no? Es 60 a 75% que tiene que salir. Esa es la fracción de eyección, ¿sí? Entonces, gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea en un minuto, ¿no? Y eso se llega a conocer o saber mediante esta fórmula. Gasto cardíaco igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿sí? Volumen sistólico normal es 70 ml por latido. La frecuencia cardíaca en término medio es 75 latidos por minuto. De esto se conoce que el gasto cardíaco es de 4 a 5 litros por minuto. Litros por minuto que va a salir del corazón, que va a entrar al corazón, que va a llegar a la uña y que va a llegar al ojo y que va a llegar también al sistema nervioso central. Y va a llegar también a los músculos y va a también llegar eh, a los huesos, a todo lado. A todo lado va a llegar. Bien. Desglosando un poco más, ¿no? El gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Volumen sistólico es, ya hemos dicho, 70 ml como medida normal y es el volumen de sangre inyectado por el ventrículo en un ciclo cardíaco, es decir, en una sístole diástole, ¿no? En una sístole diástole va a sacar 70 ml el, ¿no? En un latido. Y si hay 75 latidos, lógicamente ya se hace esto que viene a ser el gasto cardíaco, ¿no? Bien. El volumen telesistólico, ¿sí? El volumen telesistólico es el volumen dentro del ventrículo al finalizar la sístole. Finaliza la sístole y va a quedarse también cierta cantidad de sangre, ¿sí? Está entre 40 y 60 ml. Y el volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole, que es de unos 110 a 120 por ml, ¿no? Esto es lo que va a ayudar a la Franz Darling, ¿sí? Está dejando ya una
un ventrículo no completamente flácido, sino está dejando con una tensión final. Hay una presión telediastólica final, consecuencia de este volumen en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, determinantes de la función cardíaca, ¿no? Seguimos con gasto cardíaco. La precarga, volumen telediastólico, es también otra forma de saber cuál es la precarga. La poscarga, que es la tensión parietal, ¿sí? Y la contractibilidad, que es el inotropismo. Estos tres tienen que ver con la determinantes de la función cardíaca para el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, precarga puede cambiar o puede mejorar o puede empeorar con la frecuencia cardíaca, con el retorno venoso, la volemia, la función auricular, la distensibilidad ventricular y principalmente donde se va a dar la de Franz Starling, ¿no? Y cumpliendo a la ley de Laplace. Bien, la poscarga está en relación al radio, al grosor y a las resistencias periféricas. Todas las resistencias periféricas suman a la aorta. Por tanto, lo que va a vencer el ventrículo izquierdo es lo que en la aorta se presenta la suma de las presiones de todo el sistema. Por eso se le llama poscarga. Y la contractibilidad está de acuerdo a la masa contráctil, al pH, a la presencia de calcio, que es importante para la contracción, y a los inotropos que podemos utilizar, que si son positivos o negativos, es decir, estimulan o más bien anulan esta contractibilidad, ¿no? Por ejemplo, la digoxina es positiva, ¿no? Porque le va a dar mayor fuerza, mayor eh, energía a este corazón, pero el beta bloqueador es negativo. Entonces, le va a quitar fuerza al corazón. Por tanto, disminuye su frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esas cosas. Todo esto para el volumen latido, volumen sistólico eyectivo, más la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Entonces, cuando se relaciona el gasto cardíaco con las resistencias periféricas, estamos nosotros ante presencia de la presión arterial, que es la que va a dejar que la sangre circule, ¿no? Gracias a esto la sangre va a circular. Si no, no podría circular la sangre. Llegaría un tiempo, un momento en que como que hemos mandado, ¿no? Nosotros mandamos una piedra, la fuerza con que se ha impulsado la piedra sale, va, y esa piedra paulatinamente va disminuyendo su velocidad hasta caer, ya no tener más fuerza. Eso sucedería con nuestra sangre. La fuerza que ha impulsado el corazón sería hasta cierta forma, nada más, hasta cierta parte, y lógicamente de ahí ya no podría, ya no avanzaría y la sangre se estancaría. Y habrían muchos cambios que no serían compatibles con la vida. Entonces, no sucede eso porque hay una relación entre el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. ¿Sí? Bien, entonces factores que regulan el volumen minuto, la precarga, la poscarga, la contractibilidad, la frecuencia cardíaca y la ley de Franz-Starling. ¿Sí? La función ventricular entonces va a ser dependiendo de esto también. Estas, tanto la precarga y la poscarga, van a ser regidas por la ley de Laplace. La precarga es una fuerza que distiende al miocardio relajado. Depende de la volemia, del tono venoso y de la distensibilidad del ventrículo. La poscarga, fuerza que se opone al vaciamiento ventricular, ¿no? Todo lo que está pasando para vencer 80 en diástole y en sístole 120, que son las presiones de la aorta. Eso es la poscarga. Depende directamente de la presión intracavidad, de la intracavidad y del radio inversamente proporcional al espesor de la pared. Eso es la ley de Laplace. ¿Sí? Muy bien. Entonces clasificamos a la insuficiencia cardíaca en varios métodos. Este es el más importante, este es el más actualizado y no hay otra más. Es sistólica, diastólica y la latente. Insuficiencia sistólica, cuando el fenómeno primario es una disminución del gasto cardíaco por deterioro de la función contráctil. Se caracteriza por disminución de la fracción de eyección y presencia de cardiomegalia. ¿Sí?
Diastólica, cuando se produce una dificultad al llenado ventricular por fallo de la relajación o por obstrucción mecánica al flujo cardíaco, con la función sistólica conservada. Se caracteriza por congestión pulmonar y o sistémica con una fracción de eyección normal y generalmente sin cardiomegalia. Entonces tenemos ya cómo clínicamente empezar a evaluar y definir si es o no es, qué tipo de insuficiencia cardíaca es la que nosotros estamos enfrentando. Pero una vez que nosotros pidamos la eco, que ahora se hace indispensable, ¿no? Entonces, ese nos va a decir cómo está su fracción de eyección. Entonces, su fracción de eyección está dentro de límites normales, entonces es diastólica. Su presión, que es su fracción de eyección está por debajo de lo normal, por tanto, eso es insuficiencia cardíaca sistólica. Y la latente cuando existe una disfunción ventricular sistólica asintomática. Es decir, ya hay alguna lesión que todavía no está produciendo clínica. Eso quiere decir esta, ¿no? Latente, está por ahí. Todo enfermo de cualquier enfermedad del corazón está latente su insuficiencia cardíaca. En cualquier momento puede venir. Peor todavía si se suma un factor desencadenante. Eso vamos a ver ahora también. Bien, entonces clasificamos la más importante, sistólica, diastólica. Sigue habiendo aguda crónica, izquierda, derecha, anterograda, retrógrada, bajo gasto, alto gasto. ¿No? Sigue habiendo, pero actualmente más los libros, las revisiones bibliográficas, el modo de hablar entre colegas, todo eso ya está empezando simplemente a decir o es sistólica o es diastólica. ¿Ya? Sistólica, entonces, actual, es fallo de la función de contráctil del ventrículo, disminución del volumen sistólico y de la fracción de eyección a menos de 50. Las causas más frecuentes son isquemia miocárdica y miocardiopatía dilatada. Estas son los factores eh, predisponentes que hemos dicho, ¿no? Predisponen a la insuficiencia cardíaca. No son las desencadenantes. La diastólica, trastorno de relajación del llenado anormal, alteración de la distensibilidad miocárdica, aumento de las presiones de las cámaras cardíacas, congestión pulmonar, menor volumen sistólico, causa frecuencia de disfunción diastólica, hipertrofia ventricular izquierda, isquemia miocárdica, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, miocardiopatía restrictiva y sobrecargas de volumen. ¿Sí? Entonces es la diastólica. Aquí tenemos una diferenciación según la característica, ¿no? Edad, por ejemplo, diastólica más en ancianos y sistólica en todas las edades, hasta antes de la tercera edad, ¿sí? En sexo, diastólica es más en mujeres, sistólica es más en varones. Entonces, por esto también ya puedo estar sospechando de qué tipo de insuficiencia cardíaca va a tener mi paciente. Por la fracción de eyección, conservado normal en la diastólica y en la sistólica disminuida a aproximadamente menos ya de 40 o menos de 40. ¿No? Tamaño de la cavidad ventrículo izquierdo en la diastólica es normal o frecuentemente hay una hipertrofia concéntrica. En la sistólica usualmente dilatada. Más bien aquí ahora está dilatada. Aquí hay algo de hipertrofia o puede ser normal. La radiografía de tórax, congestión con o sin cardiomegalia en la diastólica, congestión y cardiomegalia en la sistólica. Ritmo de galope, en la diastólica se presenta S4, pero en la sistólica se presenta S3. Entonces, esa también es una diferencia. ¿Sí? Aguda y crónica, aguda el infarto agudo y sus complicaciones mecánicas, aumento brusco de la precarga y de la poscarga, disminución de la cantidad de miocardio funcionante, falla cardíaca, y en casos predominan los síntomas de congestión pulmonar y de bajo gasto cardíaco. La crónica es la forma más común de la enfermedad, se encuentra en una situación más o menos estable, con una limitación en su capacidad funcional. Generalmente experimenta reagudizaciones,
deterioro progresivo de la función miocárdica o por la presencia de factores desencadenantes. Entonces aquí tenemos las imágenes que están propias, ¿no? Esto es desde hace muchos siglos atrás que se conoce, ¿no? En, en el Netter era una revista y luego se ha convertido en una especie de libro, ¿no? De donde se salen todas estas imágenes, ¿no? La izquierda, edema agudo de pulmón, como están viendo aquí, alas de mariposa, ¿sí? Intolerancia al ejercicio, lógicamente no puede hacerlo. Disnea de esfuerzo, mayormente. Palpitaciones, angina, síncope y extremidades frías, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Ante un lado izquierdo. El lado derecho ya también tenemos ya los edemas, ¿no? La hepatomegalia, asitis, anasarca, dolor hepático de esfuerzo, edema periférico postural, venas varicosas pulsátiles, el flujo hepatoyugular, ¿sí? Entonces, ambos están presentando dilatación, ¿no? Este del ventrículo izquierdo, miren, la punta está cayendo, y este del ventrículo derecho, la punta está levantando, ¿no? Entonces, pero ambos presentan cardiomegalia, ambos presentan congestión, ¿no? Simplemente es ver qué es más izquierdo, qué es más derecho, ¿no? Aquí están los factores precipitantes, ¿sí? O desencadenantes también, que se llaman, ¿sí? Y tenemos varios tipos. Por ejemplo, tenemos ingesta elevada de sal y líquidos. En muchas oportunidades he visto yo insuficiencias cardíacas después de una cirugía donde 5, 6, 10 litros de suero le han colocado al paciente. Lógicamente sale pues en insuficiencia cardíaca. Estaba al pelito y ahí sí le han puesto la última gota ¿no? La última gota de, de la que le va a provocar la insuficiencia cardíaca. Arritmias es lo más importante, ¿no? Uno de los ejemplos se fue arritmias, la fibrilación auricular, ¿no? En el primer examen parcial, ¿sí? O también las bradicardias o taquicardias o las bradiarritmias. Sobreesfuerzo físico es otro precipitante. Después de hacer un esfuerzo que no puede hacer, pero logra hacerlo, pero era lo último, al menos si estaba con estenosis mitral, lógicamente va a entrar en insuficiencia cardíaca, ya sus métodos, sus mecanismos de compensación han sido ya sobrepasados, ¿no? Intoxicación digitálica, muy importante, porque utilizamos mucho la digital todavía en este lado. En otros lados ya no utilizan, o tiene poca indicación la digoxina. Entonces tenemos que tener sumo cuidado. Consumo excesivo de alcohol, otro precipitante. Insuficiencia renal, otro precipitante. Farmacología, fármacos retenedores de sal como los AINES, esteroides, estrógenos, el minoxidil, ¿no? Farmacología, tenemos que preguntar qué estaba tomando, a lo mejor es eso el desencadenante. ¿Por qué? Es importante saber esto porque cuando internamos al paciente tenemos que descubrir si ha habido un factor precipitante o no. Si ha habido, tenemos que completamente anularlo. Y a veces con eso el paciente ya sale de la insuficiencia cardíaca. Entonces es muy importante. Farmacología de fármacos depresores del miocardio, habíamos hablado hace rato del beta bloqueador o calcio antagonistas, o antidepresivos tricíclicos, ¿no? Tricíclicos, si es un medicamento psiquiátrico. Muchas veces esto están utilizando años, ¿no? En forma crónica. Puede llevar a precipitar una insuficiencia cardíaca. Y estos son los que más rápido nosotros tenemos que sospechar. Por ejemplo, en el caso de este paciente del examen pasado, anemia era el desencadenante en esa historia clínica, ¿no? O el hipertiroidismo, ¿no? La fiebre, muy importante. Infecciones, ¿no? Cualquier infección, principalmente si es respiratoria, lo va a tumbar a ese pobre corazón que va a ser la última gotita y va a provocar su... No se olviden de avisarme 10 minutos antes de y media. Factores de riesgo cardiovascular que debemos nosotros buscar, ¿no? Siempre. Entonces, estos son los factores precipitantes.
Los otros son los factores predisponentes, predisponen a la insuficiencia cardíaca. Pero si hay algo de esto, se va a desencadenar la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces tenemos determinantes y precipitantes. ¿Sí? Determinantes, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, lógico, ¿no? Está como un determinante, ¿no? O la hipertensión arterial, la valvulopatía, cardiopatía valvular, la miocardiopatía, ¿no? Y los precipitantes, la infección, la dieta, medicamentos, anemia, tirotoxicosis, arritmia. ¿Nota la diferencia sobre la insuficiencia cardíaca? Entonces, ojo. Y la NIJA, periódicamente podemos evaluar cada día a nuestro paciente, ¿no? Y simplemente es eso. Clase 1, actividad ordinaria sin síntomas, como el caso de que ha traído Talía. Al principio dice que no tenía ningún tipo de síntoma o molestia, que tenía clase funcional 1, pero después no podía, estaba en disnea paroxística nocturna, o principalmente era ortopnea, que no ha podido descubrir Talía en ese momento, o ha sido Estefanía, no recuerdo. Ya. Bien, la clase 2, ¿no? El paciente tolera la actividad ordinaria, pero existe una ligera limitación de la actividad física. Aparece en disnea en esfuerzos intensos. 3, la actividad física de pacientes puede realizar es inferior a la ordinaria. Está notablemente limitado por la disnea, ¿no? La vez pasada hemos dado ejemplos de cada uno de estos casos, ¿no? ¿Qué quiere decir inferior a lo ordinario? ¿Qué quiere decir limitación a la actividad física, ¿no? Y la 4, el paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo. Principalmente hay que poner ya esto en reposo, ¿no? Es incapaz de realizar cualquier tipo de actividad, ya no puede hacer nada, ¿no? Y la AJA, ¿no? La AJA estadio A, paciente asintomático con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene isquemia, que ya tiene hipertensión, que ya tiene una enfermedad valvular, ¿no? Pero, no, ese no es, perdón, este es el estadio A, ¿no? Eh, con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero sin anomalía estructural o funcional identificable. La hipertensión, por ejemplo, puede ser estadio A, ¿no? Es ya alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero a lo mejor no tiene todavía alteración estructural ni funcional identificada, solamente tiene hipertensión. Entonces, eso sí es así. Entonces, aquí están todos los factores de riesgo que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Ya en el B, esta misma hipertensión, por ejemplo, o la enfermedad isquémica ya está teniendo alteración estructural, ya ha alterado el miocardio, ¿no? B, pacientes asintomáticos todavía no tienen síntomas, pero tienen ya una enfermedad estructural claramente relacionada con insuficiencia cardíaca. Antecedentes de IAM, fracción de eyección, hipertrofia ventricular izquierda, todo eso, ¿no? Bien. El C ya es un paciente con insuficiencia cardíaca sintomática, es decir, todos los casos que han presentado ustedes ya tienen, por lo menos tienen un estadio C, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen síntomas, ¿no? Hepatomegalia, edemas, ¿no? Crepitantes, todo eso. Y se encontró ya anomalías estructurales subyacentes, ¿no? Entonces ya son estadios C. Y el D son pacientes con enfermedad cardíaca estructural avanzada, ¿no? ¿Qué síntomas acusan de insuficiencia cardíaca en reposo, aún con tratamiento máximo? Esto ya es en espera de trasplante, ¿no? Para aquellos pacientes que ya están empezando a esperar el trasplante cardíaco. No hay otra, ¿no? Entonces, la clasificación. La etiopatogenia, la etiología. ¿Qué etiología tiene este paciente? La pregunta, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, la etiología ha hecho un daño miocardio directo. ¿Quiénes están ahí? La enfermedad cardíaca aterosclerótica, la miocardiopatía y miocarditis, o los estados de déficit de vitamina, por ejemplo, el beriberi, ¿sí? O más bien ha habido una sobrecarga ventricular,
Entonces se tiene que saber si ha sido sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, ¿no? Si ha sido de volumen, entonces está el defecto septal interauricular, el defecto de tabique interventricular, la regurgitación aórtico mitral, el conducto arterioso permeable, ¿sí? Y si es presión, entonces tenemos la estenosis aórtica, la hipertensión sistémica, la estenosis pulmonar, la coartación de aorta, ¿sí? Si hay una restricción de llenado, la etiopatogenia es una restricción de llenado, entonces puede ser estenosis mitral, pericarditis constrictiva, miocarditis restrictiva, pues, como ejemplos bien clásicos, ¿no? de estas patologías. ¿Sí? Doctor, Fisiopatología. disculpe, Sí, pero yo queda 10 minutos para y media. perfecto. Muchas gracias. ¿No? Entonces, en fisiopatología, la modificación endocrina metabólica, compensación, déficit de sangre de los tejidos, aumento de las catecolaminas, aumento de la hormona antidiurética, estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación del péptido natriurético auricular. Eso es la fisiopatología. Todo esto se va a producir como fisiopatología, ¿sí? La alteración de los miocitos ocasiona en la insuficiencia cardíaca que pierde una de su capacidad contráctil normal, ¿no? El factor natriurético auricular, por ejemplo, hay un aumento del volumen diastólico, aumento de la presión diastólica ventricular con estiramiento de las miofibrillas, eso libera el factor natriurético auricular y promueve la excreción de sodio, agua en el riñón para disminuir la volemia o la precarga. Bien, y bloquea el sistema renina-angiotensina para que haya una vasodilatación, por tanto, también va a alterar la poscarga, ¿no? Entonces, este factor natriurético ya altera estos dos, la precarga y la poscarga, ¿no? Y así. El sistema simpático lo mismo, ¿no? Reducción de la fracción de exposición, ¿no? Va a llevar a una activación del sistema neuroendocrino, va a haber perfusión tisular incorrecta, secreción de adrenalina o noradrenalina. Esto va a ser un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la fuerza de contracción. Va a presentar, gracias a esto, taquicardia sinusal, diaforesis y vasoconstricción periférica, ¿sí? Aumenta la contracción por la taquicardia sinusal debido a la relación fuerza-frecuencia y hace una redistribución sanguínea a órganos vitales. ¿Sí? Inmediatamente riñón, cerebro, corazón son los que van a estar permanentemente abiertos. El resto, por eso el dolor de abdomen, por ejemplo, ¿no? Porque el pobre estómago está pues en situación de hipoxia, ¿no? Y ya no quiere comer el paciente porque come y le duele. No puede digerir bien. Esto está pasando, se está redistribuyendo, ¿no? Y así. Estimulación simpática, entonces, taquicardia por el aumento de la frecuencia cardíaca, contractibilidad, eyección del ventrículo. Cuando más bien se inhibe, va a haber aumento del consumo energético. Dilatación, ¿no? Buena, eso puede llevar después a hipertrofia. Una estimulación aumenta la contracción y negativamente en la miocardiopatía por sobrecarga. La construcción vascular, que igual también esta es la parte simpática, ¿no? El simpático estimula o inhibe, ¿no? Y así. Bueno, vamos a ir un poco a la clínica para que una vez más podamos ver nosotros la historia clínica, dependiendo. Ahí está. Desde aquí vamos a ver esto, lo último, para que nos podamos terminar. ¿Sí? Entonces, déficit del aporte de sangre a los tejidos y secundario la sobrecarga retrógrada de líquidos. ¿Qué va a provocar? Disnea más frecuente. Acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, elevación de la presión venosa capilar pulmonar, grandes esfuerzos y ya está en reposo. Es decir, es evolutivo, ¿no? Grandes, medianos, pequeños en reposo. ¿Sí? Ortopnea, redistribución de líquidos desde las extremidades al tórax, por eso está provocándose la ortopnea, porque es una disnea de reposo. Disnea paroxística nocturna, crisis de disnea, tos que despierta al paciente por la noche.
Más sibilancias, antes se conocía como asma cardíaco, ¿no? O asma cardíaco. Edema agudo de pulmón, acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, más líquido en los alveolos pulmonares, cursando la disnea y ostomía intensa. Debilidad muscular y fatiga por la hipoperfusión periférica que existe a este nivel. Dolor en el hipocondrio derecho, congestión hepática, sensación de plenitud gástrica y dolores abdominales, lo que hablábamos hace rato. Confusión, disminución de la memoria o hipoperfusión cerebral. Respiración Cheyne-Stokes, apnea, hiperventilación, hipocapnia. Disminución de la sensibilidad al centro respiratorio al dióxido de carbono por hipoperfusión cerebral. Puede haber también palidez, frialdad, diaforés, taquicardia sinusal, congestión sistémica, estertores inspiratorios crepitantes húmedos, plétora yugular, hepatomegalia, citis, edemas, derrame pleural, principalmente el lado derecho. Puede ser también bilateral, más si es bilateral a veces. Bien, ascitis, soplos, sibilancias, arritmias, presión sistólica disminuida, presión diastólica elevada, pulso alternante, lugar donde se hace una punción en caso de que quieran hacer una evacuación de la citis. ¿Sí? Y diagnóstico, mayores. Vamos a ir por los mayores o menores que le hemos preguntado a Maciel. Y aquí dice adelgazamiento de mayor o igual a 4,5 kilos después de 5 días de tratamiento. Ahí está Maciel. Dijiste esto que era un signo mayor. Sí, se puede considerar como mayor, pero también se puede considerar como menor. Dependiendo, por ahí tengo 2 menores o 3 menores y no tengo uno solo mayor, entonces empiezo yo el tratamiento con diurético, espero estos días y si logro bajar en esos días 4,5 kilos, entonces se hace un signo mayor y era una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y luego lo que ya han dicho ustedes, ¿no? Disnea paroxística nocturna, distensión venosa, crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope S3, presión venosa yugular mayor a 16 centímetros y reflujo hepato yugular. En los menores, edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea, esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad disminuida en un tercio y taquicardia. Listo, con todo esto entonces lleva al diagnóstico principalmente, ¿no? Muy bien, entonces pues con esto más yo creo que espero, al menos el objetivo de cardiología es de que por lo menos ustedes sepan distinguir bien y hacer un diagnóstico y el manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, espero que estas ayudas puedan tener en cuenta para que puedan desarrollar sus actividades una vez que estén ya ejerciendo. Y si lo están haciendo, entonces ahora con mayor conocimiento poner énfasis en estas cosas cuando estén teniendo la atención a algún paciente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para la próxima semana, uh, traigan ya también una historia clínica sobre hipertensión. ¿Sí? Eh, Interesante sería que lo que han mostrado hoy día, por ejemplo, lo copien a Word o lo copien también a PDF o lo cambien luego a PDF, pero que esté en una hojita. Ya no hayan otras cosas que distraen, ¿no? Cuando presentan como han hecho ahora todo el cuadro clínico, más lo que piensa el autor, lo que está haciendo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener un ejercicio, ¿sí? Es decir, el que va a traer el cuadro va a saber qué tipo de hipertensión es, todas esas cosas, ¿no? Pero los que vamos a leer, a ver si le agarramos, ¿no? Y vamos a leer, nos van a leer y entonces vamos a empezar, vamos a decir, ¿no? Stephanie va a presentar el cuadro clínico y Gualberto, Maciel y Talía van a ser los que van a dar el diagnóstico. ¿Qué tipo de hipertensión es?
principalmente, todo eso. Y luego Stephanie nos dirá si hemos estado en lo correcto o no. Entonces, eso va a ser interesante. Traten de conversar con ustedes para definir qué tipo de hipertensión van a traer, que no sea lo mismo, lo mismo, lo mismo. Al final los cuatro igualitos, tampoco hay mucho progreso. Si discutimos cuatro diferentes casos, ojo, ¿no? Bueno, 5 con Katy más, espero de que la próxima ya esté Katy con nosotros, ¿no? ¿Listo? Díganle también a Katy lo que tiene que traer, y entre los 5 pónganse de acuerdo, yo voy a traer de este, voy a traer del otro, algo así, para que, si no, voy a tener que yo ya también darles qué van a traer. ¿Listo? Ya pues, entonces las veo en teoría y después nuevamente en práctica. Vamos a eh, dejar el de 10 a 11, nos está prolongado ahora por los del quinto, o ustedes están bien nomás la hora 9 a 10, la entrega de este último examen que vamos a hacer, de trabajos. Para así no cambiar o cambiamos completamente igual, porque la anterior ya hemos puesto, ¿no? de 10 a 11 de la noche. ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Listo, entonces no hablar. Quedamos en que de 10 a 11 van a subir ya sus trabajos de lo que se les mande en el núcleo. Termino la clase con los de quinto grupo y voy a subir recién. ¿Ya? ¿Listo? Entonces nos Está volvemos a bien, ver en una semana. doctor. ¿Ya? Cuídense. Hasta Se luego, olviden, doctor. estamos en la Hasta cuarta luego, hora, doctor. así que hay que cuidarse. ¿Ya? Listo. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.